es importante que enmarquemos todos los conceptos de los parámetros que vamos a usar para georreferenciar y que todos estemos como con la misma definición, que cuando nos hablen de una coordenada, de un datum, sepamos qué es y para qué nos sirve y en qué influye tanto o no en la georreferenciación y en la calidad de la misma. Entonces, pues vamos a abordar unos conceptos geográficos. Pues ¿por qué tener claridad en estos conceptos? Les decía, porque esto nos ayuda pues a tener una mayor eficacia en la transmisión de los conocimientos y que ustedes también se permitan entender un poco cómo es este proceso de georreferenciación y cuáles son los parámetros que se usan en cada paso. Es una guía para que pues podamos aplicar adecuadamente la metodología. Nosotros hemos venido trabajando largo tiempo en el desarrollo del protocolo y dentro de ese protocolo pues la georreferenciación tiene un aspecto netamente geográfico asociado a la localidad. Entonces es importante tener claro todos estos conceptos y esto nos va a ayudar a guiarnos un poco en esa metodología. Y también nos permite identificar la localidad, como lo mencionaban ahorita, y darle el valor que tiene en la georreferenciación, porque es a partir de la localidad que se desarrolla la georreferenciación y la localidad es el punto de partida. Entonces eso nos permite pues también identificar qué tanto valor tiene la localidad en este proceso. Sí. Pues empecemos entendiendo cómo se representa la Tierra y cómo es el proceso para que nosotros podamos llegar a tener una cartografía o unos mapas, que es finalmente donde vamos a localizar pues cada objeto espacial, en este caso la localidad. Pues la Tierra en sí se representa como es un geoide, no es una esfera totalmente pues no sé, como el parámetro de la esfera que es, esta tiene formas. Entonces, ¿qué pasa? El geoide lo que nos indica es que está achatado en los polos y tiene unas formas pues alrededor de la Tierra y en el centro. Para poder representarse pasa a un elipsoide, que es una forma de esfera, pero como ustedes lo ven, pues tiene unos ejes que sobre los que va a revolucionar. Tenemos la esfera terrestre, que también se le conoce como un globo terráqueo. A partir de es que ya se usan los parámetros para poder proyectar la superficie terrestre en un plano o en un mapa. A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se pasa de tener una esfera a un plano? Uno de los parámetros son las proyecciones cartográficas. Entonces, ¿en qué nos ayuda la proyección? Es como si nosotros cogiéramos una naranja y la peláramos, pues si las van a poner sobre un plano, si la van a poner pues sobre la mesa, no va a dar pues uniforme. Entonces va a tener unas alteraciones. ¿Qué nos ayudan estas proyecciones? A que esto que tenemos como una esfera se pueda representar como una lámina de papel. Entonces esta es la que tiene todos los parámetros para podernos ayudar a representar esto en un plano. Esta es la proyección cilíndrica, que es pues la que más se usa para las zonas ecuatoriales, porque las proyecciones, si ustedes ven aquí en el centro, es más uniforme. En esta proyección, al irse hacia los polos, pues las superficies y las áreas no van a ser completamente uniformes. Existen diferentes tipos de proyecciones que pues en unas áreas va a tener más uniformidad que en otras. Sí. Otro de los parámetros es el datum. Entonces, el datum básicamente es un marco de referencia sobre la superficie terrestre. Es un punto de origen que nos marca pues la referencia espacial. Entonces aquí es donde tenemos el geoide, si ustedes ven en la forma curva, y tenemos el elipsoide. El datum sería el punto de coincidencia de estas dos coordenadas, las
astronómicas y geodésicas, que son del geoide y del elipsoide. ¿Por qué es importante un datum? Porque si nosotros vamos a hacer georreferenciación y resulta que uno la hace en un datum, una persona lo hizo en un datum y otro utilizó otra, las coordenadas se van a ver alteradas, entonces los resultados van a cambiar. Entonces ahí tenemos que tener estandarizado que todos usen el mismo datum. El datum más usado es el WGS84, ese es el dato que más se usa. Y nos define pues el punto de origen de lo que van a ser las coordenadas, que es la latitud y la longitud. Entonces es bien importante que tengamos presente qué datum vamos a usar en la georreferenciación. Entonces, a partir de esa definición de las coordenadas en latitud y longitud, pues tenemos la latitud, que parte desde el ecuador y también se le conoce como paralelos. Entonces la latitud y la longitud lo que hacen es medirnos ángulos sobre la superficie terrestre, y la longitud nos va a medir el ángulo desde el meridiano de Greenwich, que es el que más se utiliza. Esta latitud y esta longitud se nos expresan en coordenadas sexagesimales y en grados decimales. Muchas veces tenemos que, y en los listados de las localidades, a veces tenemos las coordenadas en sexagesimales y se hace la transformación a grados decimales. Las sexagesimales son las que se expresan como grados, minutos y segundos. Pero entonces tenemos que tener cuidado de no invertir estos datos, porque al invertirlos, al cometer un error, pues nos va a cambiar todo el punto de la localización. Entonces es importante que tengamos presente que la latitud se mide desde el ecuador hacia los polos y se mide hasta 90 grados. Siempre la latitud se mide hasta 90 grados y la longitud, que es la que parte del meridiano de Greenwich, se mide hasta 180 grados. Entonces en la latitud vamos a tener norte desde el ecuador hacia el polo norte y sur pues hacia el polo sur, y longitud este desde el meridiano de Greenwich y longitud oeste. Entonces la latitud siempre va a ser norte o sur y la longitud pues este o occidente. Y tenemos los grados decimales. Más adelante les voy a explicar en qué incide estos números de decimales en la precisión de las coordenadas. No es lo mismo que tengamos una latitud que tenga 2 decimales a una que tenga 6 decimales. Eso nos va a incidir en la precisión que tengamos al momento de localizar. Esto simplemente es la expresión de estos grados, minutos y segundos en grados decimales. Listo. Entonces aquí viene lo que les estaba hablando, de precisión y exactitud. Muchas veces se suele confundir estos dos términos, entonces es importante que los tengamos presentes. La exactitud siempre es la medida sobre un valor real. Entonces a veces en exactitud se dice, es como muchos valores y se toma la media y se dice qué tan cercano esté este valor al dato real. Y en la precisión tenemos que se refiere a cuán cercano está el valor medido al valor medio estimado. Entonces, ¿qué nos da la precisión? En esta precisión no se toma el dato real, sino que se toma la media de esos datos. En coordenadas, cuando tenemos coordenadas, a mayor número de dígitos, cuando tenemos las coordenadas decimales, a mayor número de dígitos, mayor va a ser la precisión y mayor va a ser el detalle. Aquí tenemos un ejemplo, esto es tomado de una presentación de GBIF, y pues ellos nos dicen que una latitud en grados decimales, si se registra con 5 decimales como lo ven aquí, va a tener una precisión de 2 metros. Pero si lo registramos con un solo decimal, la precisión nos va a aumentar a más de 12 kilómetros. Entonces sí hay un contraste en el uso de estos decimales. Por lo general, entre 6 decimales pues nos va a dar una mayor precisión en las coordenadas.
Bueno, y aquí pues es todo el proceso de la representación espacial aplicando los parámetros que ya les mencioné anteriormente. Entonces tenemos la esfera o el globo terráqueo, que es de donde se parte la representación. ¿Qué se hace esto? Sobre esto se usan las proyecciones, en este caso y para la zona ecuatorial se usa mucho la proyección cilíndrica. Entonces, ¿qué nos hacen estas proyecciones? Nos permiten pasar de una superficie tridimensional a una bidimensional. Entonces, a partir de estas proyecciones y de usar pues, parámetros adecuados como el datum, de poder documentar bien la latitud y la longitud, vamos a tener esto en un mapa. ¿Cómo se representa ese mapa o muchas veces la cartografía? Y es un parámetro que hay que tener muy en cuenta al momento de cuando se usa cartografía para georreferenciar, y es la escala. ¿Qué nos determina la escala? La escala nos determina cuántas veces una zona geográfica de la superficie se ha reducido en un mapa. Entonces aquí tenemos que hay escalas detalladas y hay escalas generales. Aquí podemos observar, por ejemplo, una escala 1/200.000, esta es una escala numérica, ¿cómo se ve representada? Entonces vemos que pues, es muy general, y es una escala muy general, y una 25.000 nos va a permitir tener más detalles sobre un área. Aquí tenemos pues como un ejemplo, es como para que se guíen un poco en las magnitudes de la escala, y es qué tanto representa en centímetros una zona de un terreno en un mapa. Entonces tenemos que para escala 1/200.000, que sería la escala como más general, un centímetro en el mapa serían 2.000 metros. Si utilizamos una escala detallada, obviamente la precisión de la georreferenciación y de la localización del punto pues nos va a aumentar, vamos a tener un punto mejor localizado. En este momento, para el proceso de georreferenciación estamos usando escalas 1/100.000, porque también tenemos que ver la disponibilidad que tenemos de la cartografía. Entonces, a nivel nacional, la escala 1/100.000 es como la que mejor está, y está como la más adecuada para usar. Es una escala general, pero pues nos permite tener pues las divisiones político-administrativas, vías, hidrografía, y nos permite pues, realizar una localización. Obviamente la precisión de esa localización y esa georreferenciación pues también influye en esto, y influye también en un parámetro que se le atribuye y que vamos a ver más adelante, que es la incertidumbre. La incertidumbre cuando hacemos una georreferenciación. Esto nos influye en que aumente o disminuya esa incertidumbre. Como se ha dicho desde el principio, cada colección tiene sus propias necesidades. Es lo mismo para manejar la información que se tiene dentro de la colección. Y eso lo digo porque si se tienen la mayoría de coordenadas, por ejemplo, si las tienen coordenadas planas, entonces deberían de darse el tiempo para poder explorar qué significa eso y qué implicaciones tiene eso al momento de ir a referenciar, porque eso nos va a dar un rango de error en la misma localización de coordenadas al momento de transformarlas a otro sistema de coordenadas, ¿ya? Es lo mismo que si se tienen coordenadas hexadesimales en grados, minutos y segundos, pasarlas a décimas de bits, se van a generalizar las coordenadas, vamos a tener un gran número de decimales, pero eso no quiere decir que vamos a tener la misma precisión que teníamos en las coordenadas originales, ¿sí? Entonces ese tipo de detallitos van aumentando el nivel de error en la localización real de la referenciación de la localidad que queremos ubicar. Yo quería complementar eso también, que en la parte de la localidad, cuando el investigador va a campo o toma un plano, tiene que identificar en qué datos se encuentra y en qué sistema de coordenadas, porque colocan cualquier coordenada y no se sabe si son geográficas, si son planos, si están en WS84, si están en Bogotá, si están en Magna, Colombia, en fin. Eso es muy importante cuando
el personal vaya a campo, pues tenerlo en cuenta. Eso es parte como de la instrucción que la persona que va a hacer el levantamiento de información o las colectas debe tener en su cabecita. O sea, debe saber que un GPS cuenta con un datum, cuenta con un sistema de coordenadas, debe saber describir la localidad, describirla de una manera correcta, de tal forma que ahorre trabajo en la oficina a la persona que está haciendo la sistematización, la estandarización. Y cuando llegue el momento de referenciar, pues entonces uno no se encuentra con preguntas como, bueno, ¿qué más soy? Esto dice Barranquilla, pero me da en el océano, cerca de San Andrés, sí, por ejemplo. Entonces nos hemos encontrado casos en intercambio de experiencias que un GPS estaba con un sistema de coordenadas polaco y entonces la coordenada no nos daba en el continente, sino que nos daba por allá en otro lado. Una cosa muy loca. ¿Ya? Ahí es muy importante y es documentar esa información. O sea, si tienen un datum, ¿en qué datum hicieron la georreferenciación? ¿En qué dato capturaron la coordenada? Si no tenemos el datum, no tenemos un parámetro de decir, o sea, sobre qué vamos a comparar. Eso implica y tiene una implicación muy grande al momento de hacer la georreferenciación. Y es que toca coger esas localidades con coordenadas y como no tiene datum, pues prácticamente es como si no tuviéramos nada. Entonces, ¿qué toca? Hacer un proceso de verificación y decir, que también se los vamos a explicar más adelante, y es decir, coger estas localidades con coordenadas y decir, ¿dónde me caen? Entonces tengo que ver si me coinciden con departamento, si me coinciden con el municipio, si no coinciden y si te dan en el mar o te dan en un país, en otro país, toca hacer otra vez la georreferenciación.